Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan. Para continuar con nuestra serie en el capítulo 18 y terminar el capítulo de hoy, este capítulo hoy. Bueno, nos vamos a dejar dos versos pendientes para el predicador de la siguiente semana, que va a hablar de esa preciosa porción preciosa para predicar el Evangelio, pero a la vez triste al ver la incredulidad del pueblo de Jesús y Barrabás, como este pueblo incrédulo elige a Barrabás en vez de a Cristo. Vamos a leer desde el versículo 28 del capítulo 18 hasta el verso 38. 18, 28 al 38. Oremos antes. Señor amado, dice tu palabra que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, tú estás en medio de tu iglesia, que te alaba, que te glorifica, que te exalta. Señor, confiamos en que tu poder está obrando en nosotros al momento de orar, al momento de leer tu palabra, al momento de cantar y al momento de predicar la Escritura. Sigue obrando en nosotros. Sigue trabajando en nuestro corazón. Sigue santificándonos, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Sigue completando aquella obra que un día comenzaste en nuestros corazones. Oh Señor, saca todo impedimento de nosotros para poder, Señor, concentrarnos ahora en la predicación de tu palabra, en escuchar tu voz, en escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Y háblanos a través de tu Santo Espíritu. Tu Espíritu es poderoso para transformarnos, es poderoso para cambiar vidas, es poderoso para santificarnos y para tomar tu palabra y penetrar en lo profundo de nuestros corazones. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla y gracias porque me da el privilegio enorme de poder, Señor, exponerla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 18, versículos 28 al 38. Dice la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Qué tremendo esto, hermano. No entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Para mí este es el verso central de este pasaje. Verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Leamos hasta el 40, aunque vamos a ver solo hasta el 38. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron:
todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Nosotros acabamos de ver en el mensaje anterior la negación de Pedro, ese momento triste de debilidad de este hombre llamado Pedro, de debilidad no solamente de Pedro, sino de todos los discípulos que negaron al Señor, que se alejaron del Señor, que lo dejaron solo en ese momento de su muerte, de su arresto ante los líderes judíos. Entonces vimos cómo puede un discípulo del Señor, siendo discípulo, mostrar esa debilidad. Somos hombres débiles, necesitados de la gracia de Dios, que necesitamos estar confiando constantemente en el Señor. Pero también vimos a través de la vida de Pedro hasta dónde puede llegar la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, ayudándonos y restaurándonos a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de negarle, en este caso como lo hizo Pedro. El Señor sigue teniendo misericordia sobre nosotros y sobreponiéndose a nuestra maldad. Su misericordia sobreponiéndose a nuestro pecado. Entonces, en la predicación de hoy, en el sermón, seguiremos viendo esta historia, este cuadro tremendo de que estos hombres malvados, incrédulos, apresaron a nuestro Señor Jesucristo, estos líderes religiosos. Hermanos, tenemos que tener en mente que estos hombres eran los pastores de Israel. Estos hombres eran los que enseñaban la palabra de Dios a la gente. Estos hombres eran los ejemplos a seguir en el pueblo. Estos eran los que habían apresado al Señor y con hipocresía, con incredulidad, dan los pasos finales ya para cumplir su propósito que tenían hace mucho tiempo atrás, hace años ya atrás, de matar al Señor Jesucristo, de crucificarlo, de entregarlo para que Él muriese. Pero el Señor Jesucristo, ante Pilato, ante este gobernador romano, da testimonio de que Él es rey, que tiene un reino, pero su reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Entonces, ¿en qué sentido Cristo, nosotros vamos a tratar de explicar hoy, es rey? ¿Y qué significa justamente que su reino no sea un reino de este mundo? A diferencia de cómo lo entendían los judíos. Pero primero, obviamente, hay que ver esta perversión, esta hipocresía de los líderes religiosos, que la hemos visto, hermanos, en el Evangelio de Juan desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5 que venimos hablando de la incredulidad y la rebelión de los líderes religiosos. De cómo el Señor muestra la hipocresía, el legalismo de estos hombres. Y una vez más se evidencia en este pasaje. El Señor ya había sido juzgado injustamente en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Anás, de Caifás. Entonces estos hombres querían ya. Recuerden que lo apresaron muy tarde en la noche, eran más o menos las 3 de la madrugada cuando Jesús estaba ahí. Era muy tarde, en esa hora que Jesús había negado a Pedro, ya comenzaba, Pedro había negado a Jesús y ya comenzaba a amanecer. Y estos hombres ya querían rápidamente que esto se concretara, que esto terminara. No estaban respetando la ley, lo que decía la ley. Entonces, ya acercándose la mañana, ellos llegan al pretorio. El pretorio era un lugar, la casa donde vivían los pretores romanos, en este caso los gobernadores, la casa donde vivía Poncio Pilato y donde tenía gente ahí que resguardaba ese lugar. Él había sido el gobernador desde muchos años atrás, del 26 después de Cristo, y ejerció este hombre perverso, este hombre malvado, hasta el 37 después de Cristo. Pero por lo que nos señala la Biblia en Lucas y lo que nos señala también la historia, ¿cierto?, externa a la palabra de Dios, nos dice que este hombre era un hombre cruel, un hombre que aplicó castigos brutales. Lo que le aconteció al Señor, hermanos, era algo brutal. Usted y yo ni siquiera podemos imaginar todo lo que Él sufrió previo a su crucifixión y en la misma crucifixión. Y todos esos castigos brutales de este hombre llamado Pilato le llevó a su destitución. Entonces, estos hombres hipócritas, estos hombres líderes religiosos, pastores de Israel, acuden a este hombre perverso llamado Pilato. Ellos lo conocían. Ellos sabían cómo este hombre había tratado a sus hermanos judíos, lo que había hecho en contra de ellos. Pero aún así, era tanto el odio contra el Señor Jesucristo que ellos fueron
ante este hombre. Lo arrestaron injustamente, lo enjuiciaron de noche, usaron testigos falsos para acusarle. Imagínense todo lo que hicieron, toda la perversidad que hicieron esa noche, todo lo que se saltaron de la palabra de Dios. Y ahora les dan los escrúpulos religiosos. Ellos no quieren entrar al pretorio para no contaminarse. Mano, qué hipocresía. Qué hipocresía. No quieren contaminarse. Dice el verso 28, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, había amanecido, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, ellos querían seguir celebrando la Pascua. Entonces, por esto, este evento que estamos nosotros leyendo en la palabra de Dios, se relaciona en dos partes, o sea, se cuenta en dos partes. Dentro del pretorio, dentro de la casa romana y fuera de ella. Estos hombres estaban fuera porque no querían contaminarse. Entonces Jesús estaba dentro y Pilato estaba dentro y fuera. Pilato entra para hablar con Jesús, sale para hablar con los judíos. Eso está aconteciendo. Entonces vemos la hipocresía de estos hombres porque ellos no quisieron entrar en la casa para no contaminarse, porque para ellos era una contaminación entrar a la casa de un gentil, a la casa de una persona que no era judía. ¿Y qué pasó? Bueno, ese evento es un evento de hipocresía porque eso no aparecía en la Escritura. Eso no aparece en la palabra de Dios. Eso era parte de la tradición de los judíos. De hecho, salía en la Mishnah, que era como una interpretación de la ley de Moisés. Ellos trataban de interpretar. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le dijo, ¿ustedes siguen más las tradiciones que la palabra de Dios? Porque eso tampoco salía en la Escritura. Eso era parte de la tradición oral de los judíos. Lo que los ancianos, los rabinos, interpretaban de la ley de Moisés. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo, no matarás, por ejemplo, no adulterarás? Pero Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ese oíste que fue dicho, no es que estaban citando la palabra de Dios, estaban citando la tradición. Los judíos decían en su tradición, no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué hacían ellos? No se preocupaban de hacer el acto, pero se daban otras licencias. Jesús dice, lo que dice realmente la palabra de Dios es esto, que cuando un hombre mira a una mujer, ya adulteró en su corazón. No lo que ustedes hacen, no la hipocresía que ustedes cometen. Entonces ellos se preocupaban de esas tradiciones orales, respetaban a veces las tradiciones orales, lo que decían los rabinos de la ley, más que la palabra de Dios misma. Entonces se habían echado al bolsillo la ley cuando hicieron el juicio contra Jesús, pero ahora le da ese escrúpulo religioso para decir, no, yo no quiero contaminarme. Porque querían comer la Pascua. Hermano, ellos no entendían absolutamente nada. Miren lo que hace la religiosidad falsa. Miren lo que hace el legalismo. ¿Saben a quién representa la Pascua? ¿A quién apunta la Pascua? Al Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Y ellos querían comer la Pascua y estaban rechazando a quién es la Pascua. Estaban rechazando al Cordero que se iba a entregar en Pascua por nosotros. 1 Corintios 5:7 dice eso. O sea, estaban envueltos en este acto tan perverso, tan hipócrita, estos hombres. Dice J.C. Ryle, citando esto, hablando de la conciencia de los inconversos, dice él, mientras que en algunos, la conciencia, que en algunos casos se vuelve dura, cauterizada y muerta al punto de ser insensible, así se vuelve la conciencia de algunos, en otros casos se vuelve escrupulosa a un nivel mórbido sobre los asuntos menos importantes de la religión. No es extraño encontrar a personas excesivamente meticulosas acerca de la observancia de las formas insignificantes y ceremonias externas. ¿Has visto a esa persona que dice, pero tú no haces esto? Algo insignificante, algunos ritos religiosos simplemente. Mientras son esclavos de pecados degradantes e inmoralidades detestables. Hombres que están muy desviados en una dirección. A menudo luchan por hacer las cosas correctas con un celo excesivo en otra dirección. Ese mismo celo, dice Wright, es su condenación. Ese mismo celo es su condenación. Cristo les exhortó, Cristo les dijo a este pueblo de labios, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Su corazón está lejos de mí. Y luego dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda la gente cumplía esa tradición, pero eso no era doctrina bíblica. Eso eran mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Y estos eran los pastores del pueblo. Estos eran los llamados a enseñar la ley de Dios. Y se habían corrompido. Estaban velando simplemente por su poder, por su posición. Tenían miedo de que Jesucristo fuese el que les quitara el poder y la reputación. Juan Calvino dice lo siguiente: ellos pierden de vista que llevan más contaminación en sus corazones que pueden contraer al entrar a cualquier lugar. Ellos pensaban que se iban a contaminar entrando a un lugar de los gentiles, pero no saben que ellos llevaban la contaminación en sus corazones, aunque sea profano. Ellos solo se asustan de las contaminaciones externas. Es usual que los hipócritas consideren un crimen mayor el matar a una mosca que matar a un hombre. A eso te lleva la hipocresía. El Señor nos libre, hermanos, de esa religiosidad deformada. Que nos libre de esa hipocresía, de querer vivir de apariencias, de querer preocuparnos de lo externo y no de lo interno del corazón. Esa religiosidad vacía del espíritu, pero llena de hipocresía, que está atenta a los detalles sin importancia. Y no a la piedad, como nos decía el hermano Ismael hoy día. No a la piedad, a la verdadera piedad. Es indiferente a la piedad. Sin amor, sin devoción. Estos hombres no tenían amor, no tenían devoción. Eran estrictos, eran legalistas, querían hacer cumplir a la gente todos los mandamientos de hombres. Pero no tenían amor, no tenían devoción por el Señor, no tenían fervor, no era obediencia. Estaban llenos de orgullo, llenos de apariencia. Era una religiosidad de plástico, que puede tener mucha estima a veces ante los hombres. ¡Wow! Los hombres se impresionan. Todos querían ser fariseos, querían ser como ellos. Que impresiona externamente, pero Dios la aborrece. Dios le dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello! Cuelan lo insignificante, pero los pecados que tienen que preocuparse, se los tragan. Lo más triste de esto, hermanos, es que esta misma falsedad, esta misma hipocresía la vemos en muchas iglesias, donde exigen ciertas prendas de vestir, donde exigen ciertos peinados, donde usan pasajes bíblicos fuera de contexto para prohibir cosas que Dios nunca prohibió, para mandar cosas que Él nunca mandó, mientras se permiten los más groseros pecados y se menosprecia abiertamente la palabra de Dios. Se preocupan de lo externo, de los detalles de la religiosidad, pero no se preocupan de lo más importante, que es obedecer la palabra de Dios. Nos preocupamos cómo se viste el resto y no de mi corazón sucio. Eso Dios lo aborrece. Debemos orar, hermanos, para que la religión, la palabra, sea verdad en nosotros. Y como dice el salmista, podamos decir nosotros también: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dijo un puritano antiguo que cuando uno se preocupa verdaderamente de sus propios pecados, de sus propios errores, no tiene tiempo para preocuparse del pecado del resto. Cuando tú comienzas a ocuparte de tu propio corazón y de tus propias necesidades con el Señor, ni siquiera vas a mirar los pecados de tu hermano. No te va a quedar tiempo para eso. Pero cuando estamos mirando los pecados de otros, normalmente no estamos viendo los pecados de nuestro corazón. Entonces, esta maldad de estos hombres perversos se refleja en este diálogo con Pilato. Los judíos rechazaron al Mesías, lo llevaron ante un hombre pagano, un hombre perverso, para que lo matara, haciendo algo totalmente injusto. Que Pilato, de hecho, no encontraba nada malo en él. Pilato le dice en un momento: ningún mal hecho. Y quería algo concreto. O sea, si ustedes quieren que yo haga algo, tráiganme pruebas concretas. Pero no tenían. De hecho, cambiaban el discurso una y otra vez. Cuando estaba ante los judíos, Ananás y Caifás, decía: dice ser el Mesías, ha blasfemado, ha roto la ley de Moisés.
Pero cuando se presentan ante los romanos, cambian el discurso para acusarlo ante ellos y él dice ser rey. Él quiere ocupar el lugar del César. Y nosotros sabemos que no hay otro rey más que el César. Entonces está cometiendo un delito. Quiere usurpar el trono. Estaban empecinados a salirse con la suya. ¿Usted puede notar, hermano, en este cuadro la maldad de estos hombres? La perversidad de esos hombres religiosos. Entonces ahí se revela sus intenciones, que vienen desde el capítulo 5 de Juan, de querer matar a Jesús. Entonces llevaron al Mesías ante los gentiles, ante gente que ellos despreciaban. Ellos le llamaban perros a los gentiles. Perros. Y ahora los llevaban ante los perros para que fuese juzgado, porque su odio a Cristo era mayor que su odio a los mismos gentiles. Pero nada de esto escapaba de la mano de Dios. Todo esto estaba decretado, establecido por Dios mismo. Lo que estaban haciendo ellos era cumplir la palabra de Dios. Estaban pecando, estaban fallando. Eran hombres perversos, pero Dios estaba haciendo cumplir su palabra. Cristo, incluso amarrado frente a estos hombres, atado, arrestado frente a Poncio Pilato, seguía en control de todo. Y lo que Cristo iba a hacer era consumar la obra que Él venía a hacer por nosotros. Por eso, a pesar de este acontecimiento triste, que a veces llena de impotencia ver la maldad de estos hombres, nos llena de gozo el saber que Cristo estaba cumpliendo un propósito por nosotros. Incluso por muchos de estos mismos hombres, que probablemente, quizás algunos de ellos creyeron después en Pentecostés. Entonces Cristo comienza ahora a hablar con Pilato acerca de su reino. Vuelve a entrar Pilato, sale a hablar con los judíos, vuelve a entrar hacia donde está Jesús y ahora se centra en ese tema más importante de este texto, en la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad él hablaba? ¿Qué estaba diciendo? ¿Eres tú el rey de los judíos? Le dice este hombre, ¿eres tú aquel rey que ellos dicen? Y pongámonos un poco en los zapatos de este hombre llamado Pilato. Ve allí a un hombre golpeado, ve allí a un hombre amanecido, quizás físicamente un poco débil, disminuido por el cansancio de haber estado toda la noche bajo arresto. Y Pilato está pensando, ¿este es el rey? Y Pilato era el hombre que estaba a cargo de la nación, que estaba a cargo del pueblo de Israel. Él lo tenía que saber absolutamente todo. Quizás había escuchado ciertas cosas acerca de Jesús, había escuchado hablar de Él, pero ahora Él lo ve enfrente ahí, un hombre, entre comillas, débil físicamente, y le pregunta, ¿eres tú el rey? ¿Realmente lo eres? ¿Realmente crees tú que lo eres? ¿De verdad tú eres el rey de los judíos? Entonces, ¿qué le responde Cristo en el verso 34? Versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Jesús empieza a hablar con cierto nivel de persuasión hacia Pilato. A ver, ¿tú estás diciendo que yo soy el rey por lo que escuchaste? ¿Simplemente por lo que ellos te dijeron o tú realmente crees? ¿Tú crees que yo soy el rey de los judíos? ¿Estás diciendo por ti mismo? Entonces, le interesa a Jesús saber si realmente Pilato está repitiendo la acusación que presentaron en su contra o si realmente Pilato tenía una curiosidad personal. Y bueno, vemos muchos acontecimientos, no sé si el predicador el próximo domingo lo va a mencionar, pero nosotros vemos en Mateo capítulo 27, cuando se ve este relato también, con un poco más de detalles, dice que Pilato se veía un poco confundido con la situación, con lo que estaba pasando. Su mujer le había dicho, no le hagas nada a este justo porque yo he padecido en sueños por él. No hagas nada, no le hagas nada. Y Pilato le pregunta en medio de esa confusión, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué el pueblo le dijo? Sea crucificado. Sea crucificado. Pilato tuvo oportunidad para arrepentirse. Pilato tuvo oportunidad para creer en Cristo. Esa misma oportunidad que hemos tenido todos nosotros de creer en Él. ¿Pero qué decidió hacer Pilato? Y Mateo nos da ese detalle. Dice que tomó agua y se lavó las manos, diciendo, yo no tengo nada que ver con este justo.
allá ustedes. Y lo entregó para ser ejecutado, para ser crucificado. Y Pilato responde a Jesús a esta pregunta en el verso 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué le has hecho? ¿Soy yo acaso de tu nación? Porque la nación le había entregado. Y ahí se cumple lo que comienza diciendo Juan al principio en su evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego viene la esperanza: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los sacerdotes, hermanos, los escribas, eran los primeros que debían reconocer a Jesús. Ellos conocían la ley, ellos sabían lo que decía el Antiguo Testamento respecto al Mesías, las profecías que venían escritas en la palabra de Dios respecto al Mesías. Por eso Jesús, por la incredulidad, les dijo al pueblo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino que Cristo venía a establecer será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Entonces Jesús comienza a hablar de su reino y dice una declaración en el verso 36 que es impactante. Él dice: mi reino. Estaban diciendo: ¿eres tú el rey? Estaban preguntando. Y Jesús comienza a afirmar: mi reino. O sea, Él está afirmando que Él tiene un reino. Por eso le dice que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. O sea, Jesucristo está reconociendo que Él ejerce un reinado. Hermanos, Cristo era la esperanza de Israel. Era el Mesías prometido. Era la venida del Mesías, ¿cierto? Del Hijo del Hombre, del Hijo de David, que ellos esperaban. Osana al Hijo de David, ¿recuerdan? Cuando el pueblo le estaba aclamando ahí, pensando que era el Mesías, pero otro tipo de Mesías. Entonces, esa venida del Mesías, del Hijo de David, era inseparable del reino de Dios. Venía el Mesías y venía su reino. Eso es lo que entendían los judíos. Un reino que sería de justicia, un reino que sería de paz, pero lo que estaban entendiendo ellos, que este reino sería cumplido inmediatamente, que el rey iba a venir, iba a ser como Josué, un reino con armas, donde lo iba a quitar de la opresión romana, iba a sacar la opresión romana de Israel y iba a establecer un reino a través de la fuerza. Ese rey esperaban los judíos. Ese Mesías pensaron que iba a venir. Por eso cuando vieron a Cristo no creyeron. No pensaron que Él podía salvarles de la opresión de los romanos. Pero porque entendían las cosas de manera carnal, de manera natural y no de manera espiritual. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. No entendieron cómo realmente era el reino de Dios. Pero el reino de Dios vino con nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, Él en su predicación, en su exhortación, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Ese era el mensaje de Jesús, y creed en el Evangelio. En Mateo capítulo 12 Jesús dice: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué entonces no le recibieron? Porque esperaban a un Josué, porque esperaban a un rey David que viniera a salvarlos de la opresión. Pero ellos no sabían que David y Josué eran tipos de nuestro Señor Jesucristo, del verdadero reino espiritual que se iba a establecer cuando Él viniera. Por eso Jesús dice: su reino no es de este mundo. Verso 36, leámoslo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, los que están los que pelean conmigo, ellos destruirían a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando cortó la oreja de Malco: Pedro, ¿por qué hiciste eso? Yo podría orar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. Pero no es así como se pelean estas batallas. Es una batalla espiritual. Entonces Cristo dice: mi reino no es de este mundo, no pertenece al sistema humano de maldad que está bajo el poder del pecado, no es uno más de los reinos mundanos, no se rige por las lógicas humanas, no se establece ni defiende ni ejerce dominio por medios humanos. Hermanos, Cristo no vino a establecer un reino temporal sobre este mundo,
un reino que sea rival de Roma. Cristo no vino a eso. Su dominio es primero sobre los corazones de los hombres y sus armas son espirituales, no carnales. Ahora, Cristo no es un rey que se sienta en su trono resignado a lo que pueda ocurrir en la humanidad, viendo cómo las naciones desconocen su autoridad. No, Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En 1 Corintios capítulo 15, verso 25, dice la Escritura también: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque aunque su reino no es de este mundo, su reino impacta e impactará al mundo entero. Hasta que un día, cuando Él regrese y consume su reino, venga a establecer su reino definitivamente, Él haga nueva todas las cosas. Y eso comenzó a apreciarse desde el principio, de cuando Cristo vino a este mundo a comenzar su reino, a iniciar su reino. ¿Recuerdan lo que decía la gente en el libro de los Hechos, de lo que estaban haciendo los apóstoles propagando el reino de Dios, predicando la palabra de Dios? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los que están trastornando el mundo, estos han venido acá. ¿Y cuál es una forma de conocer que Cristo comenzó a establecer su reino y lo completará? Es que hay un pueblo en este mundo que lo reconoce como rey. Hay una nación santa, un pueblo adquirido por Dios que reconoce al único que es rey. Al único que es rey. Y ese es Jesucristo. Y nos sometemos con gozo, con gratitud a ese reinado de nuestro Señor. Cristo está reinando desde el cielo. Y la tierra es el estrado de sus pies. Y en medio de esta tierra hay un pueblo, una nación santa que lo reconoce a Él como rey. Y cuando Él regrese, pondrá a todos sus enemigos, dice la Biblia, por debajo de sus pies. A todos sus enemigos los destruirá con su poder y reinaremos con Él para siempre. Reinaremos con Él para siempre. Versículo 37 y 38 dice, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, dice Jesús, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. O sea, Jesús le dice esta verdad a Pilato. ¿Podría él haberse arrepentido? ¿Podría haberse sometido a la palabra de Cristo? ¿Podría haberse sometido al reinado de Cristo? Cuando Jesús le dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato no quiso ir. Él dijo que es la verdad y se fue a donde los judíos. No quiso ir. Él también se rebeló en contra del Señor. Se rebeló en contra del Rey. Y con una pregunta irónica, Él respondió: ¿qué es la verdad? ¿Qué tragedia es esto? Que Él mismo haya tenido enfrente al Mesías, enfrente a Cristo, enfrente al Rey, y no quiso arrepentirse. Tal cual como el pueblo judío rechazó a Jesús, Pilato y los romanos también le rechazaron. ¿Y qué dice la Escritura? Juan lo había dicho en el capítulo 3, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Pilato usó esa pregunta para excusarse, para evidenciar su orgullo. Él despreció a Cristo, que era un mejor rey que el César. Era un mejor rey que a quien él obedecía. Y rechazó la verdad con esta pregunta. Porque aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Y Pilato, despreciando eso, dijo que es la verdad.
Entonces, hermanos, para ir concluyendo ya, dentro de unos minutos, la pregunta para nosotros ahora es, ¿puedes ver tú esto? ¿Puedes ver lo absurdo de esta situación, de este evento? Tú, si realmente eres un cristiano, si realmente eres un hijo de Dios, tú has reconocido a Cristo como Rey. Él es tu Rey. Si Él es tu Rey, está bajo el dominio de Cristo, tú eres un cristiano. Pero miren lo absurdo de esto, que Cristo, siendo el Rey, nuestro Rey, siendo el creador de todas las cosas, siendo el Señor de la tierra, estaba sometido a este interrogatorio por un gobernador romano. El Rey de todo, el juez del universo, estaba en un juicio. Estaba en un juicio, sometido al juicio de los hombres, hombres corruptos, hombres rebeldes, hombres incrédulos. Estaban enjuiciando al Señor. Y todo esto lo permite el Señor por amor a nosotros. Por amor a nosotros. ¿Por qué nuestro Rey se sometería a esta humillación? Bueno, por nosotros. Porque solo ese Rey nos podía salvar. Solo ese Rey podía traer salvación. Solo ese Rey podía venir a este mundo a pagar la condenación de nuestro pecado. Solo ese Rey y ese Salvador, que nuestro Señor Jesucristo, podía darnos vida eterna. Porque la salvación es del Señor, es de Jehová, dice Jonás, y solamente Dios nos podía salvar. Entonces Cristo, para salvarnos de nuestra maldición, debía ser hecho maldición. Como dice el libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está a todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo, luego dice Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, Él debía soportar esta farsa, Él debía soportar este juicio, Él debía soportar esas amarras en sus manos, aunque Él podía hacer así y destruir esas cadenas. Tuvo que soportarlo por nosotros, porque era nuestro castigo que Él estaba sufriendo, era nuestro sufrimiento el que Él estaba padeciendo en ese momento. Pero una vez que Él consiguió, y esto debemos tenerlo claro, hermanos, por eso siempre la imagen de los cristianos de la cruz es una cruz. No era un crucifijo con Cristo ahí, es una cruz sin Él ahí, porque Él resucitó. Porque esa cruz nos recuerda solamente lo que Él hizo por nosotros, pero Él ya no está ahí. Él no está en la tumba. Él resucitó. Él pagó nuestra redención y luego se sentó a la diestra de Dios. Se sentó para reinar. Fue exaltado. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses capítulo 2, y fue puesto a la diestra del trono de Dios para reinar desde el cielo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Significa eso que su reino está en marcha? Que su reino sigue en este mundo, que fue inaugurado en su venida, pero esperamos que se establezca un día cuando Él regrese. Y eso es lo que no veían los judíos. Él venía simplemente a inaugurar el reino, a morir por nosotros, a pagar un precio para adquirir un pueblo, para adquirir un reino, pero ese reino se iba a establecer cuando Él regrese por segunda vez y venga por nosotros. Entonces ese reino está creciendo y lo que nosotros debemos hacer es propagar su reino y es llamar a los súbditos a que vengan a unirse al reino de Dios, a todo aquel que se somete a su señorío, a quien se somete a su reinado. Nuestra confesión de fe en el capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia, expresa lo siguiente: Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Eso es la iglesia. Cristo tiene un reino aquí en este mundo, que somos nosotros. Él reina en medio de su iglesia. Él reina en nuestros corazones. Podemos vivir confiados, hermanos, porque Cristo reina. Y volverá un día para que ese reino se establezca completamente. Se consume ya sin oposición absolutamente de nadie. Hoy día la iglesia tiene oposición porque es una iglesia militante. Pero un día con Cristo seremos la iglesia triunfante. Su reino es el reino de la verdad. Todo aquel que es la verdad o que es de la verdad, oye mi voz. Te pregunto, ¿eres de la verdad? ¿Eres de la verdad?
Lo que somos, si somos súbditos del reino, somos parte de este reino, se evidencia en cómo nosotros reaccionamos a la verdad. Cómo nosotros reaccionamos a la verdad de Dios. De lo contrario, si no reaccionamos oyendo la voz de Dios, de Cristo, entonces somos lo mismo que estos hombres. Lo que Cristo le dijo, ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieres hacer. Si tú oyes y reaccionas a la verdad, entonces eres un hijo de Dios y te sometes al reinado de Cristo. Pero si no, entonces eres un hijo del diablo. Eso es lo que la Escritura señala. O sea, Cristo ha dividido la humanidad en dos. No solamente la historia la ha dividido en antes y después de Cristo, sino la humanidad la dividió en dos, y lo dijimos la semana anterior, entre los que creen y los que no creen, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que son del reino de Dios y el reino de este mundo, del príncipe de este mundo. Por eso Cristo les dijo a estos fariseos en Juan capítulo 10, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como yo les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es lo que hacen mis ovejas. Y yo las conozco, yo les doy vida eterna, dijo Cristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tienes que acercarte a ese rey. Si tú no te has acercado a Él, acercarte a este buen pastor, refugiarte en el único que puede salvar tu alma, en el único que puede darte vida, en el único que puede saciar tu sed, aquel que sufrió, dice Hebreos capítulo 12, la contradicción de pecadores, la hostilidad de pecadores contra sí mismo, que menospreció el oprobio para darte salvación, para darte vida eterna. Entonces aquellos que son del reino, hermano mío, si tú eres del reino, los que son parte de este reino escuchan la verdad, la atesoran en su corazón, se someten a esa verdad. Porque ¿quién es de la verdad? Bueno, aquellos que oyen la voz de Cristo. Jesús se lo dijo a Pilato. Se lo dijo a Pilato. Entonces significa defender la verdad, significa obedecer la verdad, significa seguir la verdad y vivir conforme a la verdad. Es por eso que no permitas que tu corazón pecaminoso reine en tu vida, sino la verdad de Cristo. No permitas que tú puedas vivir conforme a tus deseos, que des tus pensamientos al pecado, que entregues tu cuerpo para servir a la maldad, porque eso es seguir la mentira, seguir el error y no la verdad de Dios. No pongas delante de tus ojos cosas vanas, no uses tus manos para las obras de las tinieblas, que tus pies no corran presurosos, como dice la Escritura en Proverbios, para hacer el mal, sino que estén calzados con el Evangelio. No uses tu lengua para la mentira y para la murmuración, ni para las groserías o para las conversaciones sin sentido, sino para proclamar lo verdadero. Honra a Cristo, y honrar a Cristo significa honrar a la verdad con todo lo que tú eres, porque Cristo es la verdad. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. O tú crees en Él y obedeces la verdad, o tú eres como Pilato, quien rechazó la verdad, teniendo ante sus ojos la posibilidad de creer. Cristo le dijo, aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero Pilato dijo, ¿qué es la verdad? No reconoció a Cristo como la verdad. No seas como este Sanedrín, no seas como estos líderes religiosos, estos jueces de Israel, que crujieron sus dientes contra el Señor y le dijeron, crucifícale. Ellos no podían matarlo porque cuando los romanos vinieron a apoderarse del reino, entonces le quitaron esa potestad a los judíos de poder ejercer la muerte sobre otros. Solamente ellos podían hacerlo y tenían que tener su autorización. Entonces acuden a ellos para crujir los dientes en contra de Cristo y decir, crucifícale, mátale. Rechazar al Mesías, rechazar al Salvador, rechazar la verdad. Y Pilato también la rechaza con indiferencia. Pero déjeme decir algo y con esto sí termino. Hermanos, que la victoria es segura para los que están en Cristo. La victoria es segura para el reino de Cristo. Este reino no es de este mundo. Y el reino de Cristo no ha sido vencido, sino que Él ha vencido en la cruz. Por eso dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dijo en Juan capítulo 16 Jesús, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esta guerra está ganada. Tenemos luchas temporales durante nuestra estadía en este mundo.
pero la guerra está ganada porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha vencido al mundo. Él ha vencido, Él ha ganado, y nosotros con Él, y reinaremos un día con Él eternamente. ¿Reinarás tú con Él? Bueno, ¿cómo se evidencia eso? Viviendo en la verdad, defendiendo la verdad, haciendo la verdad, hablando la verdad. Porque todo aquel que es de la verdad, dijo Cristo, oye mi voz. Oremos, hermanos. Amado Dios, agradecemos este tiempo en tu palabra. Gracias por poder exponer, Señor, este pasaje de la Escritura. Síguenos bendiciendo con los textos que vienen a continuación. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones con tu palabra. Y queremos agradecer por nuestro Señor Jesucristo, quien reina. Que nada, Señor, nos puede impedir en este mundo, y eso agradecemos también, de que nosotros podamos anunciar el Evangelio, porque Satanás está atado. Porque Cristo reina, Señor, sobre su pueblo, y Cristo nos ha dado la potestad a la iglesia, bajo su autoridad, de hacer discípulos a todas las naciones. Porque toda potestad les dada en los cielos y en la tierra. Gracias porque Él venció en la cruz. Gracias porque nosotros un día reinaremos con Él eternamente y estaremos con Él disfrutando de su reino celestial. Señor, ayúdanos a no poner nuestra mirada en este mundo ni en las cosas de aquí, sino poner nuestra mirada en el reino celestial, en el reino eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.